Abril del 2019. La Catedral de Notre Dame arde. De repente, el fuego y el humo se adueñaron de uno de los lugares históricos de París, lugar en el que acontecieron hechos históricos, como la coronación de Enrique VI de Inglaterra en 1429, la autocoronación de Napoleón Bonaparte en 1804, o la beatificación de Juana de Arco en 1906, por mencionar solamente algunos. Y como muchas edificaciones de la Edad Media, Notre Dame está envuelta en misterios y secretos, unos ya muy conocidos, así como otros muy curiosos e interesantes, de los cuales les voy a hablar. Según la tradición francesa, se dice que un monstruo, conocido como Goyi o la Gárgule, era un dragón que vivía en una cueva cercana al río Sena, descrito como un ser con alas de murciélago, mirada hipnótica, cuello largo, hocico delgado, boca alargada provista de potentes mandíbulas y fauces flamígeras. La Gárgule tenía aterrorizada a la población, sembraba el caos y la destrucción, se alimentaba de seres humanos, destruía con el fuego de su aliento todo aquello que se interponía en su camino, destrozaba y hundía barcos, y escupía una inmensa cantidad de agua que ocasionaba todo tipo de inundaciones. Para aplacar su ira, los habitantes le ofrendaban cada año un sacrificio humano. Esta ofrenda humana consistía en sacrificar a un criminal ya condenado, que así, de esta forma, pagaba sus delitos. Pero cuando ya no había condenados que sacrificar, se le entregaba una doncella, cosa que decían le gustaba mucho más al dragón. En el año 600, un sacerdote cristiano llamado Romanus llegó a Rouen, proponiéndole al pueblo librarles del dragón, a cambio de ser bautizados en la fe cristiana y construir una iglesia dedicada al culto católico. El pueblo, por supuesto que aceptó. Romanus, equipado con los elementos necesarios para un exorcismo, acompañó al reo que iba a ser entregado al dragón, y se dice que lo dominó, trasladándolo a la ciudad de Rouen, donde el dragón fue quemado en la hoguera, quedando únicamente su cabeza y su cuello, puesto que su cráneo estaba diseñado para resistir las elevadas temperaturas de las llamas que salían por sus fauces. Al no arder la cabeza, y viendo que era imposible quemarla, San Romanus decidió montar la cabeza de la Gárgule sobre el ayuntamiento, para que sirviera de recordatorio de los malos momentos que habían vivido los habitantes del lugar, y como señal de advertencia. Juana de Arco, heroína francesa y santa de la Iglesia Católica, quien, a los 13 años, confesó haber visto a San Miguel, a Santa Catalina y a Santa Margarita, y declaró que sus voces le exhortaban a llevar una vida devota y piadosa. Sin embargo, unos años más tarde, sintió la llamada de Dios a una misión que no parecía al alcance de una campesina: dirigir el ejército francés y expulsar a los ingleses del país. El príncipe Carlos, tras haberla hecho examinar por varios teólogos, accedió a confiarle el mando de un ejército de 5,000 hombres, con el que Juana de Arco consiguió derrotar a los ingleses. Posteriormente, realizó una serie de campañas victoriosas que permitieron la coronación de Carlos VII de Francia. Acabada su misión, Juana de Arco pidió permiso para volver a casa, pero, ante la insistencia de quienes le pedían que se quedara, continuó combatiendo, hasta ser capturada por los borgoñones. Entregada a los ingleses, Juana de Arco fue trasladada a Rouen y juzgada por un tribunal eclesiástico acusada de brujería, con el argumento de que las voces que le hablaban procedían del diablo, con lo cual se pretendía presentar a Carlos VII de Francia como seguidor de una bruja
para desprestigiarlo. Tras un proceso inquisitorial, fue declarada culpable de herejía y hechicería, por lo que, condenada a la hoguera, fue ejecutada en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Esa noche, en la que Juana de Arco fue quemada viva en la hoguera, las gárgolas se despertaron de su letargo y, enfadadas, destrozaron la ciudad para acabar con los franceses por haber enviado a la muerte a una persona inocente. Al día siguiente, cuenta la leyenda, que aparecieron centenares de cuerpos en las calles de la capital, calmando así la ira de las gárgolas. El joven Biscornet fue un herrero de los años 1300, quien por esos días empezó a ganarse una interesante reputación por su manera de trabajar el hierro, y fue así como los encargados de terminar la hoy histórica Catedral de Notre Dame lo convocaron para que le diera el toque final a la Puerta de Santa Ana, dándole a Biscornet la posibilidad de inmortalizar su nombre, lo cual consiguió, aunque no como él esperaba, dando lugar a un relato que con los años también es conocido como la maldición de Notre Dame. Obsesionado con su trabajo, Biscornet le dedicó día y noche al proyecto, y al ver que el tiempo pasaba sin lograr terminar su trabajo, buscó ayuda sin conseguirla, llegando al punto de dejar a un lado el comer y el dormir. La leyenda dice que tras otra jornada interminable de trabajo, el joven Biscornet una noche cayó rendido dentro de la catedral, y que recién despertó cuando alguien llamó a la puerta. Sin embargo, quien estaba del otro lado era el mismísimo demonio, quien le habría ofrecido ayuda para terminar su trabajo a cambio de su alma. Con la aceptación de Biscornet, la obra finalmente estuvo lista. Era hermosa, pero también fue el último trabajo del joven herrero, quien falleció a los pocos días de terminarla. Sin embargo, esto no termina aquí. Hubo un capítulo más, uno que agrandaría la leyenda de la maldición. A horas de la gran inauguración en 1345, nadie sabía cómo abrir las puertas que llevaban la ornamenta de Biscornet, hasta que la solución llegó de la manera más inesperada. Cuando comenzó la ceremonia de apertura, un sacerdote, contratado para bendecir la catedral, oró y arrojó agua bendita a sus puertas para finalizar la bendición. Ahí, para sorpresa de todos, las puertas se abrieron. Si bien es un hecho lamentable el ocurrido a un lugar histórico y emblemático como lo fue el incendio en la Catedral de Notre Dame, son varias las historias o leyendas que se cuentan en torno a la Catedral de Notre Dame, por lo que la decisión de creer o no creer en estas historias la tienes tú. Si te ha gustado mi trabajo, te invito a suscribirte y compartir el video en tus redes sociales. Puedes presionar like y activar la campana de notificaciones para estar al día de más videos como este. Yo soy Heavy Talks. Hasta pronto.